Hola a todos, continuamos con nuestro curso de Nutrición Deportiva Aplicada 2 y también continuamos en la unidad número 3, que es Consideraciones Nutricionales para Atletas con Situaciones Especiales, y en esta semana número 6 vamos a abordar el tema de cuáles van a ser estas consideraciones nutricionales, pero para atletas que padecen diabetes. Ahora, como un pequeño recordatorio, vamos a ver cuál es el metabolismo de los carbohidratos cuando se tiene diabetes. La diabetes, como todos saben, es un desorden metabólico que afecta a la disponibilidad de carbohidratos y la utilización de los mismos por las células del cuerpo. Debido a que los carbohidratos son la fuente principal de energía para el cuerpo, particularmente durante el ejercicio, la diabetes altera severamente el metabolismo energético en el cuerpo. Y los carbohidratos consumidos al final van a aparecer después de ser desdoblados en la sangre en forma de glucosa sanguínea. Sin embargo, para que la glucosa de la sangre pueda ser usada por las células, todos saben que esta debe ser transportada a través de la membrana por moléculas especiales que son los transportadores de glucosa. Y la actividad de los transportadores está incrementada por la hormona insulina, que es producida en el páncreas, como pueden ver en la gráfica. Y en respuesta a la elevación de los niveles de glucosa sanguínea luego de una comida, el páncreas va a secretar insulina. Y la insulina va a activar los transportadores de membrana, por lo que el incremento de la captación de glucosa, va a haber un incremento de la captación de la glucosa dentro de las células. Esto lo que va a hacer es que va a bajar los niveles de glucosa a lo normal. Y en la diabetes lo que pasa es que hay una disrupción de la liberación de insulina por el páncreas, o puede haber una respuesta disminuida de las células a la insulina que es secretada. En ambos casos, el resultado final es la inhabilidad de las células de captar la glucosa. Debido a que las células son incapaces de captar esta glucosa, va a haber un incremento en los niveles de glucosa o hiperglicemia. Y a pesar de que los niveles de glucosa son altos, con el incremento de la actividad de los transportadores de la célula, lo que va a pasar es que las células del cuerpo van a estar llenas de energía, pero el cuerpo va a estar engañado pensando que las células están hambrientas de carbohidratos, y por lo tanto, irónicamente, el hígado va a empezar a liberar glucosa almacenada en la sangre. Esto va a empeorar todo porque va a elevar aún más los niveles de glucosa en sangre, incluso a niveles más altos. Y estos niveles altos de glucosa sanguínea causan que el azúcar se empiece a vertir en la orina. Y esto causa otro síntoma frecuente de la diabetes, que es la diuresis frecuente. Continuando con lo que es el metabolismo de los carbohidratos durante la diabetes, cuando el cuerpo no es capaz de utilizar la glucosa como fuente de energía, la va a convertir a otras fuentes, principalmente a proteínas y grasas. En tiempos de déficit de energía, las proteínas pueden ser convertidas a glucosa vía la gluconeogénesis, y el cuerpo recurre a destruir la proteína del músculo como un intento de llenar las demandas de energía. El resultado de esto es que el músculo es desgastado, va a estar débil y va a haber una pérdida de peso, que son otros síntomas principales de la diabetes. La diabetes, el cuerpo también intenta incrementar la utilización de grasas, lo cual también es un problema, ya que cuando una cantidad excesiva de grasas es utilizada como fuente de energía en ausencia de glucosa, los productos intermediarios del metabolismo de las grasas se pueden acumular, formando estos compuestos que ustedes ya saben que son los cuerpos cetónicos. Y el incremento de la producción de estos cuerpos cetónicos es conocido como cetosis y puede producir condiciones clínicas serias como la cetoacidosis. En esta cetoacidosis, los fluidos corporales, que normalmente son un poco alcalinos, se vuelven ácidos, y si no se trata puede resultar en un coma diabético, que puede tener consecuencias muy serias en la salud de la persona, incluso puede causar la muerte. Hay muchas consecuencias a largo plazo de los niveles altos de glucosa sanguínea que resultan de una diabetes no controlada, como daño a muchos tejidos del cuerpo. También se puede dañar los vasos sanguíneos de los ojos, riñones, corazón, junto con las células que forman los nervios. Como resultado, la diabetes puede causar ceguera, disfunción renal, enfermedades del corazón y degeneración de los nervios.
Existen dos tipos de diabetes, como ustedes saben, el tipo 1, 2 y también está lo que es la prediabetes. Esta prediabetes es una condición en la que los niveles de glucosa en sangre están elevados, pero no tan altos como para clasificarla como diabetes. Y casi todos los individuos que van a desarrollar diabetes tipo 2 han tenido niveles de glucosa en el rango de prediabetes por algún tiempo, previo a ser diagnosticados. Entonces, los niveles de azúcar en sangre de una prediabetes son alrededor de 100 a 125 miligramos por decilitro. Y si nosotros logramos hacer una detección temprana de esta prediabetes, esto puede ser esencial para prevenir que se desarrolle la diabetes tipo 2 y las complicaciones que pueden ocurrir con esta enfermedad. ¿Cuáles van a ser los criterios diagnósticos para la diabetes mellitus? Si hay síntomas de diabetes y tenemos concentraciones de glucosa plasmática casual de más de 200 miligramos por decilitro o 11.1 milimoles por litro, eso podría ser un criterio. También que la glucosa en ayunas esté mayor o igual a 126 miligramos por decilitro o 7 milimoles por litro, o que 2 horas de glucosa plasmática mayor o igual a 200 miligramos por decilitro o 11 milimoles por litro durante una prueba de tolerancia a la glucosa. El criterio diagnóstico es igual tanto para diabetes tipo 1 como tipo 2. Y los doctores podrían determinar el tipo de diabetes revisando el tiempo de duración de los primeros síntomas, la edad de inicio. Ya sabemos que la diabetes tipo 1 generalmente se inicia en edades más jóvenes. Y la historia familiar del paciente también es muy importante, así como pruebas adicionales de laboratorio y también los exámenes clínicos que se puedan hacer. Y los síntomas comunes de la diabetes, como todos saben, son sed excesiva, diuresis constante, deshidratación, mareos, dolor de cabeza, visión borrosa, pérdida inexplicable de peso, hambre excesiva, pobre o lenta cicatrización. Entonces es bien importante que si nosotros tenemos algún atleta o paciente que tenga historia familiar de diabetes, le podamos hacer exámenes de laboratorio para ver si tal vez tiene ya una prediabetes, o si vemos que tiene alguno de estos síntomas, también ser cautelosos y hacerles pruebas de laboratorio para poder descartar que tenga o no diabetes. Esto es muy importante. Aquí tenemos otra tablita para criterios diagnósticos que es de otro autor para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus y también deterioro de la homeostasis de glucosa. Con relación a la diabetes, básicamente son los mismos valores que el otro autor. Únicamente aquí agregan la hemoglobina glicosilada, que debe estar mayor o igual a 6.5%. Y para la prediabetes, aparte de la glucosa en ayunas de la que habíamos hablado, también puede haber una tolerancia deteriorada de la glucosa, con una prueba de tolerancia a la glucosa que nos dé más de 140 a 199 miligramos por decilitro. Y aquí están los valores normales que deben de estar de glucosa. Debe ser menos de 100 miligramos por decilitro y la de tolerancia a la glucosa menos de 140 miligramos por decilitro. Luego de este pequeño recordatorio vamos a ver cuáles van a ser las consideraciones relacionadas al ejercicio de atletas con diabetes. Primero que nada tenemos que recordar que el ejercicio es una de las recomendaciones principales para manejar la diabetes y los niveles de glucosa en sangre. El ejercicio regular puede reducir la resistencia a la insulina, por lo tanto va a mejorar el control de glucosa en sangre. Y los atletas que han sido diagnosticados con diabetes deben considerar los efectos que tiene el entrenamiento y la competencia en los niveles de glucosa en sangre. Se tiene que saber que la contracción muscular va a mejorar la captación de glucosa, porque va a incrementar la actividad de los transportadores de glucosa y esto va a permitir que la glucosa entre a la célula independientemente de la insulina. La mejora de los transportadores de glucosa puede continuar por horas luego del ejercicio, por lo que puede tener un efecto prolongado por varias horas luego del ejercicio. Como resultado, se tendrá un impacto prolongado en los niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, sí es importante monitorear los niveles de glucosa de 2 a 3 horas luego del ejercicio, porque los niveles anormales bajos de glucosa pueden ocurrir post ejercicio y tenemos que evitar que ocurra una hipoglicemia. Los atletas con diabetes tipo 1 deben tener más precaución que los atletas con diabetes tipo 2,
porque ellos deben inyectarse insulina en las cantidades y el tiempo apropiado para controlar sus niveles de glucosa. Y los atletas con diabetes tipo 1 deben tener un régimen y tienen que tener habilidades de manejo efectivo y seguro de su diabetes para poder participar en deportes. Ellos deben monitorear de cerca los efectos que tiene el ejercicio en los niveles de glucosa en sangre y ir realizando ajustes en el tiempo de las inyecciones de insulina y la dosis administrada. Y a pesar de las molestias extras por las que estos atletas deben pasar, los estudios realmente indican que los individuos activos y atletas con diabetes tipo 1 tienen un riesgo reducido de enfermedades del corazón, y estos riesgos del corazón es lo que es el principal problema de salud a los que se pueden enfrentar los pacientes con diabetes. Y los atletas con diabetes tipo 1 pueden participar en todas las actividades deportivas siempre y cuando hayan aprendido a controlar sus niveles de glucosa en sangre. No hay ninguna complicación médica que se exacerbaría por participar en una actividad deportiva. ¿Cómo debe ser el manejo entonces de la diabetes y para que haya un éxito deportivo? Primero que nada, el objetivo principal del manejo de la diabetes es el buen control de los niveles de glucosa diariamente. Y el foco principal para una diabetes controlada es mantener los niveles de glucosa en ayunas de 70 a 100 miligramos por decilitro. Esto va a prevenir las dos complicaciones más preocupantes en los atletas, que es la hiperglicemia y la hipoglicemia. Y si podemos prevenir la hipoglicemia, esto también prevendrá que el atleta desarrolle las enfermedades mencionadas anteriormente. La hipoglicemia puede ser extremadamente peligrosa en cualquier momento, pero es más frecuente que ocurra en atletas durante y después del ejercicio. Por lo tanto, es un frecuente monitoreo de los niveles de glucosa previo y durante el ejercicio es muy aconsejable. Para un manejo adecuado de la diabetes, los atletas deben ser muy disciplinados en el consumo saludable de alimentos y los tiempos de consumo de los mismos, así como la administración de insulina relacionada al ejercicio. Sí tiene que haber un régimen estricto y nosotros tenemos que ayudarles en ese sentido para que ellos logren controlar sus niveles de glucosa y no pasen por estas complicaciones, ya sea de hipoglicemia y hiperglicemia, que las dos pueden ser muy peligrosas. Entonces, como el manejo de los niveles de glucosa es el principal objetivo, tenemos que poder aconsejar a los atletas de cómo ellos deben monitorear sus niveles de glucosa en sangre. Los atletas deben monitorear estos niveles de glucosa más frecuente que los individuos no atletas, para que puedan aprender cómo su actividad deportiva y la dieta pueden afectar sus niveles de glucosa en sangre. El análisis de glucosa urinaria puede ser una forma de monitoreo y esto se puede hacer con una muestra de orina y utilizar tiras reactivas en las cuales se puede ver diferentes colores que indican si los niveles de glucosa urinaria son altos. Sin embargo, estos tests no son, son menos informativos que los niveles de sangre porque ellos solo van a indicar que la glucosa está siendo drenada a la orina y que los niveles en sangre están bastante altos, pero no provee el nivel de glucosa sanguínea. El monitoreo de los niveles de glucosa en sangre es más importante que el de la glucosa urinaria y los atletas pueden usar dispositivos portátiles para la glucosa en sangre para determinar estos niveles de glucosa. Este tipo de monitoreo en sangre debe hacerse regularmente y usualmente al menos una vez en la mañana y varias veces a lo largo del día. Particularmente los individuos que están tomando medicamentos para la diabetes lo deben de hacer más frecuentemente. Los atletas necesitan un test adicional antes del ejercicio, inmediatamente después del ejercicio y varias horas después del ejercicio. Porque los atletas están en riesgo de hipoglicemia y no solo durante el ejercicio, sino después del ejercicio, cuando el riesgo de hipoglicemia realmente está incrementado por lo que mencionamos anteriormente de que la contracción muscular mejora los transportadores de glucosa independientemente de la insulina. La decisión de iniciar o no el ejercicio y realizar o no ajustes al consumo de carbohidratos son basados en el monitoreo de la glucosa sanguínea previo al ejercicio, como podemos ver en la tabla que está aquí. Si los niveles de glucosa son bajos previo al ejercicio, se debe hacer un ajuste en la dosis de insulina y carbohidratos o retrasar el ejercicio hasta que los niveles de glucosa estén en un adecuado rango. En general,
los niveles de glucosa son menores a 100 miligramos por decilitro, esto significa que se debe hacer algún ajuste tanto en las inyecciones de insulina o el consumo de carbohidratos previo al ejercicio. Si se consume una cantidad pequeña de carbohidratos inmediatamente previo al ejercicio, cuando los niveles de glucosa están debajo de 100 miligramos por decilitro, esto va a ayudar a que los niveles de glucosa sean seguros para iniciar el ejercicio. Y la cantidad de carbohidratos que se debe consumir varía dependiendo el atleta, pero generalmente entre 15 a 40 gramos de carbohidratos será adecuado para que los niveles de azúcar incrementen y que sea seguro iniciar el ejercicio. Ahora, si los niveles de glucosa son mayores a 250 miligramos por decilitro previo al ejercicio, el atleta debe realizar una prueba de cetonas en orina. Si están presentes estas cetonas, no se debería iniciar el ejercicio hasta que los niveles de glucosa se bajen y las cetonas ya no estén presentes en la orina. Una combinación de niveles altos de glucosa en sangre con presencia de cetonas en la orina puede ser peligroso y llevar a una cetoacidosis. Y los atletas con diabetes tipo 1 y los que tienen diabetes tipo 2 que estén inyectándose insulina están más predispuestos a esta condición y deberán administrar insulina extra. Es muy importante que los atletas dejen suficiente tiempo para que los niveles de glucosa bajen antes que puedan empezar el ejercicio. Y si los niveles de glucosa, por ejemplo, estuvieran más altos a 300 miligramos por decilitro sin cetonas, el atleta podría realizar su actividad deportiva, pero con precaución. Y es especialmente importante monitorear además de los niveles de azúcar en sangre durante el ejercicio, especialmente aquellos que duran más de 60 minutos, porque cuando son ejercicios prolongados puede haber aún mayor riesgo de hipoglicemia. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones nutricionales para atletas con diabetes? Las recomendaciones dietéticas para personas con diabetes van a ser muy similares que las recomendaciones saludables para la población en general. El punto de partida de las recomendaciones para personas con diabetes es consumir de 45 a 65% de la energía en forma de carbohidratos. Y los azúcares o alimentos que tienen azúcar podrían estar permitidos siempre y cuando el consumo de azúcar no incremente el consumo calórico por arriba de las necesidades, y los azúcares no deberían reemplazar carbohidratos que sean más densos en nutrientes. El consumo de proteína debe estar en el rango de 15 a 20%, lo que es similar a la recomendación para atletas en general. Y el consumo de grasas debe ser menos del 30% del total de energía, con menos del 7% proveniente de grasa saturada. Los atletas con diabetes deben comer aproximadamente a la misma hora todos los días y comer similares cantidades en comidas o snacks. No es necesario tener un horario rígido de consumo de alimentos, sin embargo, si se come aproximadamente a la misma hora todos los días, esto no variará drásticamente el consumo de carbohidratos entre comidas, y al consumirlos al mismo tiempo con alimentos fuente de proteína, esto también va a ayudar a mantener los niveles de glucosa en los rangos recomendados entre 70 a 100 miligramos por decilitro. Si se consumiera más cantidad de carbohidratos del usual, entonces habría que hacer los ajustes en la dosis de insulina, si es que el atleta se está inyectando insulina. Sin embargo, determinar cuánto incremento a la dosis de insulina se debe de hacer, realmente eso es un proceso de aprendizaje, e inicialmente va a requerir que el atleta realice test regularmente y que determine cómo su cuerpo responde a un consumo más alto de lo normal de carbohidratos. Los atletas con diabetes que requieren insulina también necesitan aprender cómo combinar su consumo de carbohidratos con la dosis de insulina para asegurar los niveles apropiados de glucosa sanguínea esperados para iniciar el ejercicio. Todo esto es un proceso de aprendizaje, no solo para el atleta, sino también para nosotros junto con el atleta, para poder saber cómo el consumo de ciertas cantidades de carbohidratos, cómo el ejercicio va a impactar los niveles de glucosa en sangre y cuáles son los ajustes que ellos deben de hacer para que los niveles de glucosa se mantengan dentro de los rangos adecuados. Continuando con las recomendaciones nutricionales para atletas con diabetes,
Lo que han demostrado las investigaciones es que la ingestión tanto de carbohidratos simples como azúcar y complejos como por ejemplo almidones en individuos tanto con diabetes tipo 1 y 2 no va a causar diferencia significativa en la respuesta glucémica. Entonces, la consideración clave en los atletas diabéticos va a estar más relacionada a la cantidad de carbohidratos consumida en cada tiempo de comida. Esto lo que va a hacer es que le va a dar una mayor libertad a los atletas con diabetes de elegir dentro de una variedad de carbohidratos en su dieta, siempre y cuando pongan una atención a la cantidad de carbohidratos consumida. Y si hablamos del índice glicémico, este tampoco ha mostrado mucho valor para la gente con diabetes, ya que se ha demostrado que es más importante la cantidad total de carbohidratos consumidos y el tiempo de ingesta de estos carbohidratos también es crucial para el manejo de los niveles de glucosa en sangre. Y hay recomendaciones más específicas del consumo de carbohidratos total en el día para atletas con diabetes tipo 1, lo podemos ver en esta tablita. Donde está dependiendo de la intensidad del ejercicio, si es un ejercicio suave, baja intensidad, pues se recomienda de 3 a 5 gramos por kilogramo al día. Si es un ejercicio moderado, que dura por lo menos una hora al día, de 5 a 7 gramos por kilogramo por día de carbohidrato. Si es moderado a alta intensidad, que ya duraría entre 1 a 3 horas por día, ya se necesitaría entre 7 a 10 gramos por kilogramo por día. Y una intensidad moderada a alta, ya cuando se realizan actividades que pueden durar entre 4 a 5 horas por día, o que se está ejercitando entre 4 a 5 horas por día, ya se va a necesitar una mayor cantidad de carbohidratos, más o igual a 10 a 12 gramos por kilogramo por día. Entonces, ¿cuál es la recomendación de consumo de carbohidratos durante el ejercicio en atletas con diabetes? Los atletas con diabetes tipo 1 deben tener disponibilidad de carbohidratos durante y después del ejercicio. Nos vamos a enfocar en los atletas con diabetes tipo 1 porque los atletas que tienen diabetes tipo 2 o que no están utilizando insulina o medicamentos, realmente las recomendaciones de consumo de carbohidratos no son diferentes a un atleta que no tiene diabetes. Entonces, lo que vamos a tener que estar pendientes es de la duración del evento y si, por ejemplo, dura entre 30 a 60 minutos, aquí el objetivo principal es el reemplazo de líquidos y que el atleta inicie la actividad deportiva bien hidratado y que consuma los líquidos de acuerdo a las pérdidas que tiene y si tenemos el índice de sudoración, pues podemos aconsejarle un consumo de líquidos de acuerdo a este valor. Y realmente el carbohidrato va a ser beneficioso para el rendimiento en ejercicios de alta intensidad que duran alrededor de una hora. Entonces, si el ejercicio dura entre 1 a 3 horas, el objetivo principal va a ser el reemplazo de líquidos y el consumo de carbohidratos. Y lo que se recomienda son 30 gramos de carbohidrato por hora de ejercicio. Y también se debe tomar bebidas de acuerdo al índice de sudoración o a las necesidades del atleta. Cuando el ejercicio dura 3 horas o más de 3 horas, el objetivo principal es el reemplazo de líquidos más el consumo de carbohidrato y también el reemplazo de electrolitos o consumo de sodio. Y la recomendación son 30 a 60 gramos de carbohidrato por hora y cuando se necesitaran más de 70 gramos por hora, ya se necesita que haya una mezcla de carbohidratos, de fuentes de carbohidrato, en una relación de 2 a 1 de glucosa y fructosa, por ejemplo. Y también el reemplazo de fluidos es importante de acuerdo al índice de sudoración y a las pérdidas de líquidos que tiene el atleta individualmente. Considerar que los líquidos deben de tener electrolitos o por ejemplo una bebida deportiva o utilizar tabletas de electrolitos para reemplazar el sodio. También otra pregunta que nos podríamos hacer es si es necesario hacer una carga de carbohidratos y esta también se puede hacer en estos atletas. Y la carga de carbohidratos, como se sugiere, es que se haga 4 a 7 días antes del evento y que aquí se consuma un poco menos de carbohidratos
alrededor de 50% de carbohidratos, 30% de grasa y 20% de proteína. Y 3 días antes de la competencia se incremente a 60-65% de carbohidratos. Este método de carga va a evitar cambios drásticos en el consumo de carbohidratos y los atletas deben monitorear regularmente sus niveles de azúcar, ajustar la insulina o medicamentos para mantener los niveles de glucosa sanguínea durante esta carga de carbohidratos. Pero sí es muy importante realizar este método. Pero antes de hacerlo, tal vez sería bueno que se consulte con el endocrinólogo o doctor para asegurar un buen control de la glucosa previo a la carga de carbohidratos. También cómo debe de ser el manejo de la insulina en el ejercicio. Esto hay que consultarlo siempre con un endocrinólogo, pero de forma general cuando el ejercicio es moderado o extenuante y dura más de 45 a 60 minutos, hay que reducir la insulina de acción rápida o corta de 1 a 2 unidades. Y si es un ejercicio más prolongado y más extenuante, incluso se podría necesitar una reducción de 15 a 20% de la dosis total de insulina al día. Ahora, este también es muy importante porque tenemos que educar a los atletas a cómo ellos deben de reconocer, tratar y prevenir una emergencia durante el ejercicio. Ya habíamos dicho que los atletas con diabetes pueden ejercitarse de forma segura, pero siempre y cuando hayan controlado su diabetes adecuadamente. Otra cosa es que los atletas con diabetes tipo 2 que no utilizan medicación, no vamos a tener mayor preocupación de que vayan a presentar hipo o hiperglicemia durante el ejercicio. Y los atletas con diabetes tipo 1 que usan insulina o con tipo 2 que utilizan medicamentos podrían estar en riesgo de experimentar bajos o altos niveles de glucosa en sangre. Esto va a constituir una emergencia. La hiperglicemia puede ocurrir como resultado de una deficiencia severa de insulina durante el ejercicio, y esta deficiencia combinada con la acción de otras hormonas que causan que el hígado libere más glucosa en la sangre pueden causar que los niveles de glucosa se incrementen precipitadamente. Y los síntomas de hiperglicemia son, eso se lo tenemos que enseñar a los atletas, como pueden tener nerviosismo, se pueden sentir inquietos, pueden tener sed excesiva, fatiga, pueden empezar a ver borroso, pueden tener calambres musculares, náusea, dolor abdominal. Entonces, es muy importante que los atletas, si tienen alguno de estos síntomas, aparte, no solo si tienen los síntomas, siempre deben de tener jeringas de insulina listas y disponibles. El almacenamiento de estas puede ser un reto porque la insulina sí debe mantenerse en un lugar frío, lo que requiere un refrigerador o una lonchera tipo hielera portátil. Y los ajustes en la medicación basados en los niveles altos de glucosa se deben establecer con la asistencia del doctor del atleta. La hipoglicemia puede ocurrir si hay mucha insulina circulando cuando se realiza el ejercicio, y se debe tener también a la mano fuentes de carbohidratos disponibles durante y luego del ejercicio en caso de que ocurra hipoglicemia. Y el consumir carbohidratos como sea necesario durante y después del ejercicio y continuar dicho consumo por varias horas después del ejercicio es la mejor manera de prevenir hipoglicemia. Y se puede tener bolsas con tabletas de glucosas, jugos de frutas o sodas, sodas regulares realmente para este tipo de emergencias. Y esto es esencial que lo tenga disponible cualquier atleta que tenga diabetes. Las tabletas con glucosa son particularmente beneficiosas tenerlas a la mano porque son pequeñas y pueden ser llevadas en pequeñas bolsas por el atleta y son convenientes en tiempos de emergencia cuando se necesite glucosa, aunque estas tabletas de glucosa son un poco caras, y en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se debe manejar la hipoglicemia dependiendo de los niveles de glucosa en sangre. Pero algo que sí también le tenemos que enseñar a los atletas cuáles son los síntomas de hipoglicemia. En el caso de que tuvieran hipoglicemia, pueden presentar sudoración, corazón palpitante, pueden tener mucha hambre, temblores, pueden sentirse con confusión, letárgicos, con descoordinación, pueden tener incluso dificultad para hablar,
estar irritables, pueden tener dolor de cabeza y náusea. Y entonces si tienen estos síntomas, pues es necesario hacer una prueba de la glucosa, ver estos valores y en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo lo podemos tratar. El tratamiento de esta emergencia durante el ejercicio de hipoglicemia se hace con carbohidratos y es esencial. Si los niveles de glucosa en sangre caen a menos de 70 miligramos por decilitro, se debe tratar con 15 gramos de carbohidratos, lo que es equivalente a 15 gramos de glucosa. Tabletas de glucosa se deberían de tomar 3 porque cada tableta de glucosa son 5 gramos, o geles de glucosa de 4 a 6 onzas de jugo de fruta o soda regular. 6 galletas saladas, por ejemplo, también proporcionan 15 gramos de carbohidrato. Una cucharada de miel también podría ser otra opción. Y tenemos, luego de que se da esta dosis de carbohidratos, se debe de reevaluar en 10 a 15 minutos. Si los niveles de glucosa continúan menos de 70 miligramos por decilitro, hay que volver a dar otros 15 gramos adicionales de carbohidrato. Y esta evaluación la tenemos que repetir hasta que los niveles de glucosa estén en rangos normales. Digamos que faltara una hora para la próxima comida, tenemos que reevaluar otra vez luego de 60 minutos de tratamiento, ya que es posible que se necesiten otros cantidad de carbohidratos adicionales. Entonces básicamente nos tenemos que ir de 15 gramos de carbohidrato en 15 gramos cada 10 o 15 minutos hasta que los niveles de glucosa estén en el rango normal. Y todo esto también es parte de la educación que nosotros le tenemos que dar a los atletas y para que ellos logren prevenir cualquier complicación de la diabetes durante el ejercicio. Pero si se logra, si ellos logran monitorear frecuentemente sus niveles de glucosa con el consumo de carbohidratos, el impacto que tiene el ejercicio cuando están en los niveles de glucosa, entonces esto va a lograr de que se eviten este tipo de problemas, ya sea hiper o hipoglicemia, y que también hay algún riesgo para la salud cuando ellos están realizando una actividad deportiva. Por eso es muy importante que nosotros estemos de la mano con ellos, vayamos, mejor dicho, de la mano con ellos paso a paso. Yo en realidad solo he tenido una atleta con diabetes, pero no era, sí tenía diabetes tipo 1 y ella practicaba karate. Entonces era un poquito más fácil, pero cuando se tienen atletas que tienen diabetes tipo 1 y están practicando deportes de endurance, tal vez es un poquito más complicado y uno tiene que estar más al lado de ellos, tratando de que ellos logren controlar efectivamente su diabetes a través del monitoreo y del conocimiento que pueden tener todos los factores, ejercicio, consumo de carbohidratos, cantidad de carbohidratos en sus niveles de glucosa. También hay dispositivos portátiles de insulina que detectan ya los niveles de glucosa en sangre y van haciendo los ajustes de acuerdo a las necesidades de insulina, pero no todo el mundo tiene acceso a esto, entonces tampoco es que todo el mundo pueda tener acceso a tener control constante de glucosa, pero sí tenemos que estar pendientes de que se hagan el examen previo, durante el ejercicio y post ejercicio y algunas horas, 2 a 3 horas después del ejercicio, que es cuando podría haber más riesgo de hipoglicemia. Entonces, sí es un trabajo bastante complejo y nosotros somos una parte esencial del manejo de la diabetes en este tipo de atletas.